Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Como buena escuchante de este podcast, ya sabes que la cara no es negociable. Así que la protectora, que diría mi querida Patri psicóloga, es de uso casi obligado los 365 días del año. Pues de la misma forma, hay que proteger la piel de otras partes del cuerpo, como por ejemplo la de la zona íntima. Mantener una buena higiene con un producto específico, como Melagin Gel de Ginea, es parte de una buena rutina de cuidado. Melagin Gel de Ginea es un gel a base de aceite de árbol del té, con propiedades calmantes y protectoras, especialmente formulado para cuidar y mantener la piel sana de esta delicada zona. Desde hace más de 20 años, Melagin Gel de Ginea cuida de la salud íntima de la mujer. Pregunta por los productos de higiene íntima de Ginea en tu farmacia. Muchas gracias a Melagin Gel por apoyar las buenas historias. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy os traigo una entrevista sobre un tema que me habéis pedido muchas veces. Cris, háblanos de las fragancias, háblanos de los perfumes. Así que me he traído a una invitada muy especial que me va a perdonar porque me voy a poner un poquito abuela cebolleta. Y las que me seguís desde aquí desde hace mucho tiempo, yo siempre os he contado que yo llegué un poco al mundo de las revistas no sé si de casualidad o de causalidad, que estaba escrito en mi destino. Yo venía del mundo de la comunicación y de repente una amiga mía me dice: oye, de aquella época cuando se lanzaban revistas, no solo una, sino muchas. Oye, Cris, que he ido a una entrevista que me han llamado de InStyle, pero he decidido que me voy a ir a este nuevo proyecto de Hola, la revista Chic y tal. ¿Por qué no vas tú a la entrevista? Y allí que me planteé en la entrevista, así que le debo a mi queridísima Ana Fernández Parrilla el que yo diese un giro de, no sé si de 360, pero al menos de 180, y me pusiese a trabajar en una revista como InStyle. Así que, Ana Fernández Parrilla, Mini, qué felicidad tenerte al otro lado. Me salió muy bien la recomendación, ¿eh? O sea que estoy muy contenta. Además, tengo que decir que seguro que nos va a estar escuchando tu madre, la gran Ana Parrilla, a quien voy a mandar un besazo desde aquí, porque claro, esta abuela cebolleta en su momento, cuando empezó en las revistas, era una cachorra, y así nos llamaba Stephanie Milla, editora de belleza de la revista Hola. Así que desde aquí un besazo a Ana Parrilla, que es mi madre en el mundo de las revistas también. Así que una madre compartida por las dos, Ana. Qué bien, me alegro. La verdad es que a veces es tan madre que le tengo que decir que se corte en Instagram porque me pone vítores de todo tipo. Pero sí, seguro que le hace ilusión, desde luego. Pues nada, hoy vamos a hablar del apasionante mundo de los perfumes y de las fragancias, y quiero contar con Ana porque Ana es periodista y consultora de belleza y estilo de vida y tiene una gran pasión por el mundo de la perfumería y ha sido responsable de traer a España la exposición El arte del perfume 1889-2014. Yo no quiero dar nada por supuesto, Ana. Entonces yo creo que el principio sería diferenciar los términos perfume, colonia, fragancia. ¿Es todo lo mismo? ¿A qué nos referimos? El término más apropiado es el generalista fragancia. Luego, dentro de las fragancias están los extractos, el perfume, el eau de toilette o el agua de colonia. Cualquiera de estas categorías que te menciono se preparan a partir de aceites esenciales o esencias, que no son exactamente lo mismo, pero no nos vamos a poner tampoco hipertécnicas, y que se mezclan con alcohol y agua. Pero lo que varía es el porcentaje de estos ingredientes que usa cada una. Entonces, el extracto sería el que tiene una mayor concentración. Un extracto podemos hablar de una concentración de un 40% y hay que mezclarlo con alcohol puro. Mientras que uno de parfum sería alrededor de un 20%. Por eso los extractos son más caros, ¿no? Claro, es como la joya de la corona. Y bueno, cuanto mayor concentración tengas, lo que te iba a comentar, que son más caros, sí, pero también es más persistente el olor. Que cuando digo persistente no me refiero a intensidad de que el olor sea más voluptuoso, sino que persiste más en la piel, te duran durante más tiempo una vez que te los pones.
Más o menos para darte una idea, aunque todo esto es aproximado, un extracto puede durar un día entero, mientras que uno de parfum dura entre 10 y 12 horas, el eau de toilette entre 4 y 6 y la colonia alrededor de 3 horas. Uh-huh. O sea que un agua de colonia y uno de toilette no es lo mismo. Yo siempre pensé que era lo mismo. No, y además el agua de colonia es una categoría muy concreta que nació en Alemania, tiene una historia muy largo recorrido y ya te digo que estamos muy acostumbrados a hablar de recomiéndame tal perfume o recomiéndame tal colonia y no tiene nada que ver. Son universos paralelos. Vale, aclarado este concepto. Otra cosa de la que se habla mucho y que nosotras nos hemos hartado de escribir, de la pirámide olfativa, cada vez que había que hacer esos pies de fotos describiendo un perfume. La nota de salida, ¿qué es eso de la pirámide olfativa? Digamos que la estructura en la que está compuesta una fragancia se considera piramidal. En la cúspide estarían lo que se llaman las notas de salida, que son las que antes se perciben porque son las que primero se evaporan. Luego vendrían las llamadas notas de corazón y por último las que son más persistentes, es decir, las que cuando te pones la fragancia y pasa un tiempo y tal, las que al final vas a notar más, que son las de fondo. Las notas de salida las sueles oler en los primeros 10-15 minutos, mientras que las de fondo pues hablamos a lo mejor de un par de horas. Las primeras suelen ser notas cítricas, verdes, aromáticas o aldehídicas. ¿Qué es eso de aldehídicas? Los aldehídos son unas moléculas de síntesis. Son cadenas de carbonos y hay diferentes categorías de aldehídos. Se llaman en función de los carbonos que tenga. Un perfume mítico, el primero en usar los aldehídos, fue el Chanel número 5. Y me explicaba una perfumista que dependiendo de este número de carbonos que tengan, aportan más o menos brillo a una fragancia. Y a veces lo usan un poco para contrarrestar la acidez o la calidad grasa de una esencia. En el caso del número 5, el aldehído lo que le proporciona es ese toque empolvado. Uh-huh. Como de polvo de talco, porque Chanel número 5 a mí me vuelve un poco a polvo de talco. Esa sensación, porque no hay una nota que sea el polvo de talco como tal, o sea, esa sensación te la proporciona el aldehído. Ok. Y luego hablábamos también, entonces, esto como las notas de entrada a lo que es la fragancia, y luego están las notas de fondo, que suelen ser amaderadas, almizcladas, musgos, y las notas de corazón, que suelen ser notas florales y afrutadas. Uh-huh. Esto no es una ciencia exacta, pero es para dar una idea un poco de cómo funciona esta pirámide. Vale, y ya que estamos metidos en materias, ya que hemos visto la pirámide olfativa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de familias olfativas? Por ejemplo, cuando nos decían, bueno, pues este es un perfume floral o es un perfume oriental. ¿Eso a qué se refiere? En función de la composición que tengan, las fragancias se clasifican también para darte una idea de lo que vas a adquirir dentro de una familia olfativa u otra. Yo he tomado la clasificación que hacen en la Academia del Perfume y ellos hablan de 7 familias olfativas, 6 que son las comúnmente aceptadas, que son la cítrica, también llamada Hespéride, que son las notas que provienen de los aceites que se extraen de las cáscaras de frutos como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina o el pomelo. Luego están los florales, Fougère, Chipre, amaderado y oriental. Ahora te hablaré un poquito más de las que te será más difícil inferir qué son. Y, yo me he quedado en la cítrica, yo que soy muy básica. Alimpín y bueno, fresquín, floral no cítrica. Tiene pérdida. Bueno, y amaderada y oriental tampoco mucho, pero Fougère es una familia que nació con una fragancia que se llama Fougère Royal, que es una creación que hizo Paul Porquet para la empresa Ubigant en 1882. El Fougère significa lecho en francés. Y este perfumista usó cumarina, que es una sustancia que se aísla a partir de lava tonka, a la que en una concentración del 10%. La unió con lavanda, geranio y musgo de roble para intentar recrear de alguna manera la idea de cómo olía un helecho. Y bueno, esta fue la primera vez que una fragancia incluía esta molécula de síntesis. Entonces, a partir de ahí se inició una familia nueva.
Okay. Vamos a ver un caso parecido ahora también. Luego está Chipre, que no es por la isla de Chipre, al contrario, es por la isla de Chipre y no por el árbol del ciprés, que es lo que mucha gente considera. Y bueno, pues es que curiosamente en Chipre hace unos años se descubrió la fábrica de perfumes más antigua del mundo, porque se remontaba como a 4.000 años atrás, y bueno, pues tiene un tipo de flora muy determinada y es la que se utiliza más o menos en estas fragancias. Había ya otras fragancias que se habían cogido el nombre de Chipre, pero fue François Coty quien en 1917 lanza un perfume que se llama así y se convierte en un gran éxito. Y digamos que a partir de esta fragancia es cuando se puede decir que fue el nacimiento oficial de esta familia. Una fragancia que también dio lugar a una familia es Ángel de Terry Mugler. Es la Yo familia siempre Gourmand. me acuerdo de tu madre con esta fragancia. A ver, es una fragancia que yo no usaría en mi vida, pero hay que reconocerle el valor que tiene, porque es que era algo completamente inédito. Lo que pasa con esta fragancia es que incorpora también una molécula que se llama etilmatol, que de alguna manera exalta la faceta que tiene de chocolate el patchouli. Uh-huh. Entonces le da como un toque acaramelado, dulce, que luego han seguido muchísimas fragancias ese tipo de composición. Y bueno, pues contarte que Angel en su momento estuvo, los distribuidores no la entendían y durante 2 años no caló mucho entre la gente, pero de repente, pues de estas cosas extrañas que suceden en la vida, pegó un boom y sigue siendo una fragancia que se vende muy bien y que es muy representativa. Uh-huh. Bueno, de hecho, es del 92, ¿no? Y se sigue 92, vendiendo. Sí. Que ahora con lo efímeros que son los perfumes, ¿no? Que un perfume del 92 siga siendo superventas, es llamativo, ¿no? Bueno, es que ya te digo, es que ahora, por ejemplo, ha habido una tendencia en que las chicas más jovencitas tienen un cierto gusto por este tipo de perfumes. Entonces, a raíz del éxito de Angel, ha habido muchísimas marcas que se vieron en la obligación de añadir a su portfolio una composición que tuviera esta característica gourmand. Uh-huh. A mí una de las que me viene a la cabeza siempre es el Flower Bomb. De Viktor and Rolf. Y sí. De esta tenemos una anécdota de abuela cebolleta, porque tú y yo estábamos en París en el lanzamiento de Flower Bomb de Viktor and Rolf y fue la primera vez que un desfile de Pret-a-Porter era un homenaje al lanzamiento de una fragancia. Esto no lo habíamos visto nunca. Yo recuerdo ver aquel desfile espectacular y luego una explosión de color rosa, todas las modelos reinterpretadas en rosa saliendo a la pasarela para lanzar aquel perfume, ¿te acuerdas? Era una colección que la ropa era o negra o rosa. Cuando salían en negro, quiero recordar que iban con unos cascos negros puestos las modelos. Y en aquel momento no sabíamos lo que nos estaban contando, pero la música era todo el rato mencionando Flower Bomb, Flower Bomb. Luego salían las modelos vestidos de rosa y efectivamente luego era como una explosión de confeti increíble. Y yo lo recuerdo también como una de las experiencias más memorables de mi vida. Totalmente. Sí, la verdad es que son unos diseñadores que me gustan mucho lo que hacen. Sí. Vale, ¿y esta clasificación va modificándose a lo largo de los años? ¿Se van añadiendo familias nuevas o esto cómo es? Claro, luego ha ido pasando que a raíz de que han ido surgiendo fragancias nuevas, pues ahora se hablan también de otras familias como la aromática, la acuática o la de cuero. Y bueno, pues no sé, todo está por venir porque con el mundo de la síntesis en el laboratorio las posibilidades pueden ser infinitas. Estábamos hablando al comienzo de las familias, de las cítricas, y te decía, esa es de las mías, ¿no? Las notas que provienen de los aceites de las cáscaras de los frutos cítricos, la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina, el pomelo. Y seguro que muchos escuchantes están diciendo, como yo, ¿por qué a los españoles nos gustan tanto las fragancias frescas? Pues mira, hablando con el perfumista Ramón Monegal, que él estaba en la desaparecida Mirurgia, una mítica, y que hizo el éxito ochentero Alada,
¿Te acuerdas? Yo me acuerdo más de Farala que de al lado. Bueno, pues el caso es que Ramón Monegal, que es uno de los perfumistas, también una historia mítica en el mundo del perfume español, él en 2009 fundó su firma, yo la entrevisté con motivo de esto y él me contó que esa querencia que tenemos los españoles por las fragancias frescas tiene que ver con una cuestión sociocultural, porque desde la época franquista que se comercializaba el agua de Colonia a granel, los españoles están acostumbrados a consumir ese tipo de aromas cítricos y aromáticos. Son olores que van ligados a nuestra infancia. Entonces, por eso hay un attachment. Totalmente de acuerdo. O sea, yo recuerdo perfectamente aquellos botes enormes del Gotas de Oro, el S3, el heno de Pravia. Me estoy poniendo muy abuela cebollita en este podcast, ¿eh? El heno de Pravia, que es de tu tierra. El heno de Pravia es... Pravia sí, pero no sabía que ¿es asturiano? Pues mira, cuenta la leyenda que en 1903 el dueño de las perfumerías Gal, Salvador Echeandía Gal, fue con un amigo a Pravia y que se quedaron prendados con el olor a hierba recién encontrada de ese prado. Entonces, a partir de ahí fue cuando decidieron crear... No Prado. Prao. Es el Prao. Eso me ha recordado lo de Me Presta. Me Presta. Te voy a tener que hacer un curso de asturianía, que hace mucho que no hablas conmigo. El Me Presta, el Prao. Pues efectivamente, del Prado de heno de Pravia es. Ay, qué recuerdos. Oye, Ana, una pregunta que te quiero hacer. Ahora se habla mucho en belleza del concepto del clean beauty, de la belleza limpia, que no sé muy bien a qué se refiere, pero vamos, una contraposición entre lo sintético frente a lo natural. Me gustaría saber qué opinas tú de proyectos como el de la actriz Michelle Pfeiffer con esta nueva marca de perfumes llamada Henry Rose. Luego dejaré en las notas del podcast todos los links para que los escuchantes puedan verlo. ¿Qué te parece a ti esto de sintético versus natural? Pues mira, yo creo que son conceptos que responden más al marketing que a una realidad. En el sentido de que, voy a poner otro ejemplo, es lo de cruelty free. Cruelty free, cualquier cosmético que se quiera vender en Europa está terminantemente prohibido que se testen en animales. En China ya la cosa cambia, pero aquí que tú te encuentres un frasco de una crema y que te diga que es cruelty free no significa gran cosa, porque al final todos lo son. Entonces, yo creo que el concepto de clean, que no dudo que sean fórmulas libres de parabenos y todo lo que tú quieras, pero que al final, que bueno, lo de los parabenos eso es otra cosa que quizás no sean tan malos como nos quieren hacer creer muchas veces. Cuando tú escuchas clean, tu mente se pone a funcionar y lo que piensa es que no es dirty. Entonces, es una forma de llevar a los consumidores a entender que ese producto tiene unos beneficios que a lo mejor otros no proporcionan. Pero yo insisto en que no creo que esto nos remita a la realidad. Uh-huh. Porque al final son industrias que están muy controladas. O sea, no es tan fácil sacar una crema al mercado. Igual que vamos a ver con las fragancias, o sea, los fabricantes tienen serios problemas para poder avanzar con sus fórmulas porque tienen que cumplir un montón de normativas. Entonces, yo creo que podemos tener unas ciertas garantías de lo que vemos en las estanterías es apropiado para nosotros. Y seguro, ¿no? Lo que pasa que yo a veces creo que de lo que deberíamos hablar es más de sostenibilidad que de si un producto es natural o no. Lo que le haría diferencial sería si es sostenible, que no siempre lo natural es más sostenible, ¿no, Ana? Y sobre todo en el caso de las fragancias, por ejemplo. Bueno, es que en el caso de las fragancias, o sea, a ver, no, también ahí está el precio, ¿no? Pero es que no hay nada menos sostenible que conseguir el aceite esencial que se necesitan para las fragancias.
Un litro de aceite esencial de rosa damascena necesita 4.000 kilos de pétalos. Piensa en el agua que se necesita para regar todo aquello. Entonces, aunque ya te digo que estamos todos un poco con esta fiebre de lo natural y lo ecológico, en perfumería es muy raro. Normalmente una fragancia que te diga que es totalmente natural, principalmente, o sea, lo más natural que ha habido normalmente tiene un problema que es la permanencia en piel. No tienen una gran durabilidad. Y luego, por otra parte, que por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, o sea, si te das cuenta, la forma en la que la perfumería ha ido avanzando es gracias al uso de moléculas de síntesis. Y cada vez son más las firmas que se encargan de la creación de fragancias que están explorando la manera de recrear las moléculas en el laboratorio. Porque además tiene otra ventaja, y es que lo que pasa con las cosechas es que es muy difícil garantizar la producción y la calidad que tú necesitas para hacer una fragancia determinada. Entonces, al final, el tema de hacerlos en el laboratorio te quita también de muchos quebraderos de cabeza. O sea, que juntamos varias cosas que son positivas. Luego, por otro lado, también hay una cosa que es muy curiosa de las moléculas de síntesis, y es que pueden llegar a ser tal innovación y una cosa inexistente que quienes lo fabrican crean la patente, y durante unos años solamente ellos pueden usar esas moléculas que se llaman cautivos. Entonces, muchas veces las marcas que recurren a estas empresas para que les creen sus fragancias lo hacen también porque tienen esa molécula que ninguna otra tiene y que les va a asegurar que su perfume huela, su fragancia, huela a algo que no existe en el mercado. Entonces, yo en este sentido creo que, bueno, me gustaría un poco abrir la mente de la gente y que no se dejen tanto cautivar por la idea de lo natural, porque en una fragancia lo sintético es, ya te digo, lo que abre el abanico de posibilidades. Dicho esto, sí que me gustaría mencionar que todo el tema de los campos que los perfumistas visitan a menudo y que intentan y que las marcas como Chanel, Dior, Guerlain tienen que controlar mucho esos cultivos, porque estamos hablando de que tienen que reproducir fragancias que tienen en su catálogo. El número 5 es de 1921. Entonces, para que te siga oliendo igual, tienen que tener mucho cuidado con esos cultivos, y por eso tienen acuerdos con proveedores que llevan abasteciéndoles desde hace muchas décadas. Entonces, creo que también el tema de los campos, pues más allá de que efectivamente se necesite mucho agua y que en términos de la sostenibilidad como la entendemos hoy en día nos genere un cierto conflicto, hay otro tipo de sostenibilidad que es la social, que también es muy importante, porque al final estas marcas están ayudando a que esta gente siga manteniendo su trabajo. Todo ese tejido socioeconómico, ¿no?, que soportan Totalmente. Muchas veces estas grandes casas. En ese sentido, animo a todo el mundo, todavía queda un poquito para que se estrene, porque se presentó en el Festival de Tribeca, es el documental Nose, que hacen un seguimiento del director artístico de fragancias de Dior, François Demachy, y te cuentan, bueno, se ve todos los lugares en los que tienen cosechas, cuál es el trato con estos proveedores, y bueno, yo creo que es para quien le interese este tema, pues va a ser una experiencia bastante bonita, porque además no es un tema que estemos acostumbrados a ver. Hablamos mucho de las campañas y de los embajadores y este tipo de cosas, pero para quien le guste yo creo que va a ser una oportunidad única de entrar en contacto con todo eso. Así que a quien le guste, pues que sepa que se estrena en febrero en plataformas como iTunes, Amazon o Filmin. Uh-huh. Entonces, Ana, entiendo que cuando escuchas que una fragancia lleva, por ejemplo, yo qué sé, notas de violeta, lo más probable es que provengan de sustancias químicas, ¿no? La violeta en concreto
Perdóname que busque entre mis notas, que te lo quiero decir con absoluta rigurosidad. Son unas sustancias, lo más probable es que provengan de unas sustancias químicas que se llaman alfa y beta ionón. Aquí hay una aclaración, que hablamos siempre de notas, ingredientes. Bueno, pues notas e ingredientes no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de notas es lo que se pretende es dar una idea de las sensaciones que te va a proporcionar. A evocar, ¿no? Sí, y que son, es que claro, es un mundo complejo y además es que nos faltan palabras muchas veces, como vemos que en el colegio nos enseñan el tacto, el oído, pero el sentido del olfato es una cosa bastante olvidada. Entonces, en ese sentido, pues andamos un poco faltos de vocabulario para referirnos a este tipo de temas. Entonces, con las notas se intenta dar una idea. Por ejemplo, el ámbar, que te puede llevar a pensar en el ámbar que ves en una joya, pues no, en realidad en perfumería lo que hace referencia es a un acorde más bien avainillado que suele estar presente en la base de los perfumes orientales. Uh-huh. ¿Y cómo se crea ese ámbar? ¿A base de qué? Oye, yo siempre pensé, que inculta soy, siempre pensé que el ámbar era un ingrediente en sí mismo, que era una flor o algo. Bueno, o sea, es que muchas cosas te llevan, o sea, claro, pasa como hablado. Diría que es una combinación de ingredientes que crean esa sensación que te digo de aroma vainillado. Yo no soy química, así que por lo tanto espero que si no he sido del todo correcta, alguien me lo corrija sin pudor, pero yo creo que se refiere más bien a eso. Luego habrás oído hablar también del ámbar gris. Sí, pero antes de entrar en el ámbar gris, que eso nos va a dar tema para hablar de que te quiero preguntar sobre las fragancias con esperma, pero eso me lo reservo as debajo de la manga. Estabas hablando antes de las moléculas sintéticas que, por ejemplo, ocurrieron con los Fourier y los Gourmand estos. Claro, es lo que te decía, que las moléculas, mira, bueno, voy a ponerte otro caso también bastante representativo. El agua, las margaritas, la higuera, nada de eso en realidad tiene olor. Y ahí tenemos un perfume como Daisy de Marc Jacobs. Entonces, estos son olores que se llega a ellos después de una conceptualización. O sea, que al final, aunque tú no hayas olido la higuera, en tu cabeza tienes una idea de cómo debería de oler. ¿Y te sucede igual con la margarita? ¿Te pasa o es una...? Mira, a mí no me ha pasado nunca, pero recuerdo que una vez Natalia Berbeque, que crea sus personajes, la actriz, crea sus personajes a través de fragancias. Y un día me dijo, Cris, estoy con un personaje y mi personaje huele a lluvia. ¿Qué perfume hay que huele a lluvia? Y yo la verdad que es que nunca me había parado a pensar en el olor de la lluvia. El olor de la lluvia es un olor, pero no he pensado, o sea, no he hecho un concepto de eso. Y me pareció súper curioso que ella construyese sus personajes a partir de cómo huelen, ¿no? Lo sé porque escribí un artículo para Buena Vida que básicamente hablaba de eso. Estuve con Natalia Berbeque y con Maribel Verdú. Y hicimos un taller de fragancias y, bueno, pues Natalia contaba que ella además se hacía incluso sus propias mezclas para llegar a conseguir el olor que ella quería para su personaje. Entonces, pues bueno, yo si pienso en lluvia, pues pensarás en agua, en el asfalto mojado. En césped, yo, por ejemplo. Claro, yo pienso a lo mejor en una lluvia urbana y tú estás pensando en una lluvia a lo mejor más de campo. Pero hay algunas imágenes que te vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ahí también está la maestría de un perfumista y es que él intenta ponerle olor a todas esas imágenes que puedes llegar a tener. Uh-huh. En el caso del agua, puedes tener una idea de lo que te parece que es acuático. Esto, obviamente, ni agua ni acuático existía hasta que en 1963 apareció una molécula que se llama calón. Es una molécula que se descubrió por casualidad porque lo que estaban era estudiando las propiedades de las benciopadinas. Benciopadinas son como ansiolítico, uh-huh. Benzodiazepinas
Son muy malas para estas cosas. Bueno, algo así, un ansiolítico, vamos, ¿no? Efectivamente, pero estaban con el tema este del ansiolítico y no tuvieron muy buenos resultados con aquello, pero en cambio descubrieron que descubría un aroma muy peculiar, que era fresco, frondoso, verde. Ellos hablaban un poco haciendo referencia al melón, porque al principio la molécula se llamó watermelon ketone. Suena mejor calón que watermelon ketone. Más simple y más rápido. Pues la fragancia paradigmática que usa Calón es el Odyssey Miyake. Que esa es mítica. El Odyssey. El Odyssey, ¿qué hombre no ha utilizado el Odyssey? ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? Sí, también qué mujer, sí, porque la de mujer también. Y la de hombre, o sea, quiero decir, bueno, ya sabes lo que yo pienso de todos los géneros. Bueno, eso te lo voy a preguntar luego también, no te me adelantes lo de los géneros. Perdóname. Bueno, pero que a lo que íbamos sobre esto es que al final ¿tú tienes el olor de semilla que un poco en la cabeza? Totalmente. A ver, nuestros escuchantes, pensad en el Odyssey. Yo lo tengo en la cabeza ahora mismo. ¿A qué me huele? Me huele a agua. Me huele a agua, pero no me huele a fresquín y limpín. Me huele a agua, que es diferente. Sí. Luego están todo podemos luego entrar en toda esa serie de matices. Pero lo que hablamos, de repente una cosa que no tiene olor, en tu cabeza empieza a tenerlo. Y esa es también la magia de los perfumes. Again, equivocación mía, fragancias. Pensaba también, por ejemplo, en el olor de la higuera. Ya te digo, la higuera en sí misma no tiene olor. Y bueno, ahora te hablaré también de una perfumista que fue la primera que de alguna manera le puso olor a la higuera. Y al final es un ejercicio que ella hace de conceptualizar ese olor, pero no lo puede extraer de la planta. Y después del éxito del Odyssey de Miyake, muchos se lanzaron a ese olor acuático, ¿no? Porque ha habido muchos perfumes muy exitosos que tiran de ese olor, ¿no, Ana? Hoy, sobre todo, la verdad es que se asocia a acordes masculinos, pero al principio se usaba también en perfumes femeninos como Escape de Calvin Klein. Y si no hubiese existido este calón, pues a lo mejor no tendríamos el CK1 de nuestro querido Alberto Morillas. Vamos, un exitazo en España. Eso ha debido vender lo más grande aquí. Yo creo que sigue también siendo un superventas. Y también estamos hablando también yo creo que eran los 90, ¿no? Sí, totalmente. Acuérdate, los anuncios con Kate Moss, ¿no? Yo creo que sí. Ahora ya no sé si estamos hablando de los 90, primeros 2000 o algo así, pero vamos, sí que fue una fragancia que, claro, fue un poco la primera vez que comercialmente se habló de la idea de unisex. De unisex. Fue en los 90, porque yo estaba en la universidad y me acuerdo perfectamente del CK1. Oye, Ana, una pregunta. Justamente me estabas corrigiendo un poco porque está diciendo perfume de mujer, perfume de hombre, fragancia de mujer, fragancia de hombre. ¿Realmente las fragancias tienen género? La respuesta es no, pero entiendo, o sea, lo que ocurre es que hay ciertas personas que necesitan que se les lleve a ideas concretas. Y con esto voy a intentar explicarme mejor. Al final, ahora que además estamos con todo el tema del genderless y de aceptar que existe el género fluido, al final una fragancia es una creación y te gusta o no te gusta. Pero la idea de que sean femeninos y masculinos, volviendo a mirar otra vez, esta fue una conversación que también tuve con Ramón Monegal, y él me contaba que muchas veces las fragancias, antes de lanzarse al mercado, pues pasan por una serie, no todas las marcas funcionan así, pero bueno, una gran mayoría pasan por unos test de consumidores. Entonces, él me contaba que muchas veces para dar la sensación de masculino usaba maderas y especias, y si es femenino, flores. Y me decía, bueno, como si al hombre no le gustaran las flores. Dice, él consideraba, perfume de mujer, hombre o niño es un invento del marketing, y lo que pasa es que el perfume debería ser una cuestión de actitud y no dejarnos acotar por este tipo de cuestiones. Firmas como Serge Lutens nunca han presentado sus perfumes como composiciones masculinas o femeninas, y normalmente en la perfumería de autor ese tipo de distinciones no se hacen nunca.
Como curiosidad te diré que hay una perfumería en San Sebastián, Perfumería Venegas, que ellos tienen terminantemente prohibido aconsejar a los clientes basándose en el género. Y bueno, yo creo que hay también una explicación, o sea, tú no le vas a decir que un disco es un álbum de música para chicos, para chicas. Aquí es una cosa que se ha creado un poco para intentar, de alguna manera, delimitar los espectros de consumidores, pero que a la hora de la verdad la gente puede usar... yo conozco a mucha gente que utiliza fragancias... normalmente conozco más a mujeres que utilizan fragancias de hombres, pero bueno, yo creo que eso también sucede en España, porque tú lo habrás notado ahí en Oriente Medio, los hombres no tienen ningún tipo de reservas en ir oliendo a rosas por un tubo. ¿Y cómo huelen? O sea, yo me doy la vuelta. O sea, aquí te das la vuelta por... Cuando te pasa a alguien, te das la vuelta por el aroma que van dejando. O sea, lo que te despierta es el sentido del olfato. Es curiosísimo, la verdad, cuando estás aquí, porque como hay tanta cultura del perfume, que no solamente se perfuman ellos, sino que perfuman la ropa, se perfuman todos los ambientes, la verdad que es un delirio para el olfato. Y aquí lo ves, que no están segregados los perfumes por género. Por ejemplo, en el Dubai Mall hay una planta entera de perfumería y están los perfumes. No hay como una sensación de perfumes ves a todo el mundo comprando ahí, no hay como una sección masculina y una sección femenina. Justamente en un país donde se segrega por género, ¿no? Que siempre hay como la cola masculina, la cola femenina y en cambio en la sección de perfumes están todos los perfumes mezclados. Es curioso. Pero volvemos a lo que hablábamos antes, que es la tradición cultural. Y es que Oriente Medio, que es como la cuna de todas las esencias, las especias, o sea, es una cultura que está acostumbrada a oler un amplísimo espectro de aromas. Por eso no están tan condicionados como nosotros con este tema de la frescura. Porque yo al principio lo de la frescura, pues en un momento dado pensé, bueno, pues es verdad que en España los veranos por lo general son muy cálidos, entonces es verdad que te puede apetecer algo más ligero y tal, pero a ver, más calor que hace allí, pues no lo hace en ningún otro sitio. Y aquí huele a oud por todos los lados, o sea, llevas el oud casi incluso tatuado, ¿no? Oye, Ana, ¿qué pasa cuando tu fragancia de toda la vida ya no te huele como antes? ¿Eso por qué pasa? A ver... Ciertamente, o sea, yo creo que es una cosa que solamente la nota la gente que tiene un sentido del olfato bastante desarrollado. El de a pie no creo que fuese jamás capaz de percibirlo. Era un poco lo que te comentaba a raíz de lo que tú me preguntabas sobre el concepto clean. Las fragancias, cada cierto tiempo... Hay una asociación, IFRA, por sus siglas en inglés, que actualiza, digamos, la base de datos de las sustancias que se pueden emplear en perfumería. Y esto es un reto brutal, sobre todo para las marcas que tienen fragancias en su portfolio del año 1900 en adelante. Porque te puedes imaginar lo que se podía usar en perfumería en esa época, pues muchas veces no tiene nada que ver con lo que se permite ahora. Entonces, esto es un trabajo que tienen que hacer los perfumistas, que muchas veces nos los imaginamos siempre creando fragancias y tal, y yo era una parte de su trabajo que para mí resultaba bastante desconocida hasta que entrevisté al perfumista de Guerlain, Thierry Wasser, y él me explicó que una parte importantísima de su trabajo es conseguir reformular fragancias históricas manteniendo el carácter original de la composición. De hecho, él me habló de un caso concreto que tenían que extraer una molécula, si no recuerdo mal era el metileugenol, y él me explicaba que, claro, que cuando tú extraes una molécula, que eso no es cirugía exacta. Entonces, al extraer esa molécula, retiras también ciertas connotaciones olfativas que pueda tener que también afectan a la composición. Y él me habló de una fragancia, creo que es Najima, que la tuvieron que retirar porque tenía tal cantidad del metileugenol que no era posible seguir haciéndola y que siguiera siendo lo que era. Dicho esto, se retiran muchas cosas, o sea,
no necesariamente son dañinas. Que nadie tenga miedo a que su fragancia le va a causar ningún tipo de cáncer ni nada parecido. Es simplemente que por precaución se delimita ese listado a lo que después de hacer... han desarrollado además recientemente, en febrero, se presentó una nueva actualización del listado porque se había creado un nuevo método de estudio de la sensibilización de la piel y se habían añadido como otras 25 nuevas normativas, que eso es una cantidad bastante importante. Ya te digo, más que nada por precaución y no porque genere ningún problema. Ok, y Ana, entonces en el otro espectro, porque hay veces que llega un punto que no notamos ya nuestra propia fragancia, o sea, la fragancia que hemos utilizado durante años ya llega un momento que no nos huele. ¿Es que ya nos hemos acostumbrado tanto al olor que ya no somos capaces de percibirlo? Sí, eso pasa. Y yo es que no llego a utilizar algo, a mí no me ha ocurrido nunca, porque yo utilizo muchas y cambio, o sea, no he utilizado ninguna con esa constancia como para llegar a que me ocurra. Pero, por ejemplo, Tania Sánchez, que es la autora junto con Luca Turin de la Guía de los Perfumes, que es ese libro que tú tienes desde hace también Luego mucho tiempo. Que ha habido en las notas del podcast, porque es un libro maravilloso. Pues ella explicaba que a ella eso le ha llegado a pasar y que lo único que puedes hacer es hablar con alguien de tu entorno y que te diga si te estás pasando. A mucha gente le vendría muy bien porque te intoxican en el ascensor, ¿eh? Cada vez que coges el ascensor hay gente que entra y es como ¡wow! Ahora continuamos con la entrevista, pero antes un consejo íntimo y personal. Ya sabes que la cara no es negociable y hay que defenderla del sol todo el año. Pues de la misma forma, hay que proteger la piel de otras partes del cuerpo, como por ejemplo la de la zona íntima. Mantener una buena higiene con un producto específico, como Melagin Gel de Ginea, es parte de una buena rutina de cuidado. Melagin Gel de Ginea es un gel a base de aceite de árbol del té, con propiedades calmantes y protectoras, especialmente formulado para cuidar y mantener la piel sana de esta delicada zona. Desde hace más de 20 años, Melagin Gel de Ginea cuida de la salud íntima de la mujer. Pregunta por los productos de higiene íntima de Ginea en tu farmacia. Muchas gracias a Melagin Gel por apoyar las buenas historias. Hablando de elegir una fragancia, Ana, ¿hay algún truco maestro para acertar? Porque claro, uno va a comprar fragancias y ¿cuál es la clave? Yo toda esa cosa como de tu test de la personalidad, si tú eres así, esta es tu fragancia y tal, me parece un método bastante chusco de llegar a encontrar una fragancia que realmente te vaya contigo. Al final, hay un sistema que está desarrollado a base de algoritmos que se llama Nose, que lo que hace es que también lo tienen en Guerlain con sus fragancias y lo que vas un poco acotando el camino. Entonces, lo que tú haces es decir una serie de fragancias que te gustan y a partir de allí te van dando a probar otras para que al final llegues a 2 composiciones que de alguna manera definan tu sello olfativo, tu carácter olfativo. ¿Vale? Entonces, digamos que esto como opción más o menos científica, no es correcto decir científico, pero como una cosa que hay una cierta matemática en ello, ¿vale? Okay. Pero yo creo que lo fundamental es hablar de qué tipo de ingredientes te interesan y te gustan. Y a partir de ahí irás igualmente acotando cuál es realmente para ti. A mí, por ejemplo, yo soy una súper fan de la tuberosa y una de las fragancias que la llevan a tope y que a mí me chiflan es Carnal Flower de Frederic Malle. Y luego pues hay otra firma relativamente nueva que es de una diseñadora
Naomi Woodsir, que tiene una fragancia que se llama Nuit de Bakelit, que es también de tuberosa. Entonces, normalmente si tuberosa es la fragancia, a mí ya el asunto me interesa. Claro, a mí me pasa con la rosa. Yo sé que todo lo que tenga rosa me gusta, probablemente. Es que me estoy acordando de que tú, de Su Majesté la Rose, ¿no? Su Majesté la Rose creo que se llamaba, ¿verdad? Perdón por mi francés también un poco ortodoxo. La rosa en todas sus versiones. A mí con la rosa me tienen. La rosa y el jazmín yo creo que son las dos que más me gustan. Y yo también elegir las fragancias, yo también hago como tú. Voy cambiando y dependiendo del día utilizo una o utilizo otra. Y luego sí que hago una cosa que para momentos especiales de mi vida elijo muy bien la fragancia con la que me quiero perfumar. Por ejemplo, para mi boda me costó bastante porque yo recuerdo muchas cosas a partir de los aromas. Entonces, por ejemplo, para mi boda elegí una fragancia de Penhaligon's que se llama Lily of the Valley. Y solo la usé ese día, no la volví a utilizar más. Solo la usé para el día de mi boda. Bueno, porque quiero que me recuerde solamente momento, a ese día. Entonces utilicé Lily of the Valley. Bueno, por supuesto terminé el bote. Iba a dejar de terminar el bote. Pero no me la he vuelto a comprar. No me he vuelto a comprar Lily of the Valley de Penhaligon's. Sí, la tengo ahí y cuando la huelo pues me acuerdo de un día que fue muy, muy especial para mí. Bueno, es que a veces, claro, sucede eso, que te pones una fragancia. A mí, por ejemplo, volviendo a Natalia Berbeque, ella me contaba que cuando utiliza una fragancia para un personaje, nunca más, o sea, ella en su vida personal no la va a utilizar jamás. Vale, luego voy a contar una cosa políticamente muy incorrecta, pero como estamos en familia lo voy a contar. Hay otro perfume que es Rive Gauche de Yves Saint Laurent, también que perdonen mi francés, que es pésimo. Sí. Pues con Rive Gauche me pasó una cosa tremenda, que era un perfume que utilicé justo cuando empecé a trabajar y el día que me confirmaron mi primer contrato salí con la gente de la empresa y llevaba Rive Gauche. Os podéis imaginar lo que pasó con que se me fue la mano y lo malísima que me puse. Y entonces yo solo podía oler el Rive Gauche y la vomitona que me dio. Y ahora no lo puedo utilizar porque me acuerdo de ese día que fui muy feliz, pero lo pasé muy mal. Es que pues lo del perfume y las resacas, lo de las fragancias y las resacas es un temita delicado, la verdad. Yo también he tenido una experiencia así. Nos da para otro podcast. Oye, Ana, y entonces esto de probar las fragancias en papel, en la piel, ¿cuántas hay que probar? ¿Cómo va? Pues, a ver, lo primero es en papel. O sea, en el sentido de que es que básicamente para que no salgas oliendo de la perfumería a 20 cosas distintas. Por lo que hablamos, poquito a poco e ir acotando. Yo aconsejaría primero olerlas en papel y cuando ya tengas una idea más clara de lo que hablamos, que llegues ya a 2 fragancias en las que te estás un poco debatiendo, ya probarlas en piel. De todas maneras, por todo esto también que hablábamos antes de cómo funciona la pirámide olfativa, de que las notas de salida y cómo se evaporan y tal, lo principal, mi gran consejo es no precipitarse. Tomarse su tiempo para elegirlo, porque muchas veces hueles algo que de primeras te gusta bastante y luego según evoluciona aquello no tiene mucho que ver con la idea que tú tenías. Y también a mí me ha pasado al contrario, de que algo que al principio no me gustaba mucho, luego ha ido pasando el día y ha resultado ser una fragancia que sí que me convencía. Mariol Verdú, por ejemplo, dice, que yo también creo que tiene su parte de razón, que es verdad que cuando una salida de entrada no te convence, pues a ella le cuesta mucho darle una oportunidad a la fragancia. Pero bueno, yo ya te digo que soy bastante experimentalista e intento no quedarme con no quedarme con la primera impresión y tomarme mi tiempo. Y por eso, oye, que para eso existen las muestras, y yo lo que haría es llevarme la muestra a casa y probarla en casa y ver que, igual que haces con la ropa, que te la llevas a casa y te la pruebas y miras a ver si realmente esa primera impresión que has tenido en la tienda tiene sentido o ya no lo tiene. Vale, y a la hora de aplicarlas, Ana, porque muchas veces dice, ¿cómo se vaporiza? Lo de ponerla en los pulsos, en las muñecas y frotar, ¿sí o no? ¿Vaporizar por todo el cuerpo? ¿Cómo se hace? Pues mira, me remito a un anuncio. El frotar se va a acabar. Nada de frotar, porque cuando las frotas lo que haces es que las moléculas se evaporan. Otra cosa muy distinta es que tú presiones ligeramente una muñeca contra la otra. Eso, bien, pero lo de frotar no. O sea, terminantemente prohibido. Y luego,
Yo es que ya te digo que tampoco tengo no lo hago de una manera siempre igual. Hay veces que... A veces cuando me perfumo para estar por casa, pues lo hago nada más salir de la ducha y antes de vestirme. Otras veces... Claro, ¿tú de qué bando eres? Porque para mí hay dos tipos de personas en esta vida. Los que se perfuman en ropa interior o desnudos y quienes lo hacen vestidos. ¿Tú de qué bando eres? Porque yo es antes de vestirme. De ninguno y de ambos. Es que ya te digo que yo fluyo con el universo. Y dependiendo de cómo vaya, de cómo me encuentre, de cómo me sienta, de lo que me apetezca ponerme, hay veces que me he arreglado y en función de lo que me he puesto, y a lo mejor, que ya sabes que yo no soy muy dada a maquillarme, pero bueno, si alguna vez me ha dado por ponerme una barra de labios roja, pues probablemente haya elegido también una fragancia que tuviera que ver con ese estado anímico en el que me encontraba. Vale, pero que no hay algo estandarizado de no, hay que perfumarse mejor sin ropa, no, hay que perfumarse con ropa, no es todo tan reglado, ¿no? No lo creo, entre otras cosas también vuelvo a una anécdota que me contó también el perfumista de Guerlain, que es todo un personaje, es una persona súper carismática y con la que aprendes mucho charlando, y él me contó una anécdota que él fue también, pues no sé si fue a Dubái o a Emiratos Árabes, y pues le querían presentar a un cliente y el cliente le llegó y le dijo: tú todavía no has hecho un perfume guau. Y Wasser le miraba un poco como diciendo: ¿qué me quiere contar este hombre? Y entonces lo que este señor le quería decir es que al parecer en Oriente Medio por lo general la gente suele perfumarse la ropa. Toda la ropa, totalmente. Y terminan de comer y se perfuman la ropa. Pues por eso te digo que yo creo que que son cuestiones que son más bien culturales que con una... que respondan a una cuestión técnica de cómo debe de hacerse. Y entonces él me contaba que lo que le quería decir es que ellos se perfumaban en la ropa y que quería que hiciera una fragancia que perdurara mucho tiempo en la ropa. Y allí que se fue el perfumista a su casa y me contaba que se había dedicado cuando estaba haciendo unas fragancias, a probarlas había cogido camisetas antiguas suyas, las había hecho pedazos y estaba probando las fragancias en los pedazos de la camiseta para hacer el perfume wow. ¿Y lo logró? ¿Hizo el perfume wow? Claro, por supuesto, sí. Por supuesto que ha hecho cosas increíbles. Mira, yo tampoco, lo que te decía, yo no soy muy de ese tipo de perfumes gourmand y tal, y yo no sé si tú la conoces, pero Insolence, ¿te suena? No. Era una fragancia, a ver, sigue existiendo, lo que pasa es que, bueno, Guerlain tiene fragancias que son probablemente más conocidas, pero era una fragancia que la imagen era Hilary Swank, uh-huh, y que está increíblemente bien hecha. Y yo ya te digo que, no siendo fan de ese tipo de fragancias, hay que reconocer que es una super fragancia. Por eso te digo que cuando empiezas a interesarte por el tema de los perfumes y los aromas, llegas a, de alguna manera, a discernir que una cosa es, como digo yo, lo que te pide tu corazoncito de consumidora, y un trabajo bien hecho. Y muchas veces las dos cosas no van juntas, pero un trabajo bien hecho siempre lo será. Entonces, una fragancia que permanece, que te cuenta lo que te quiere contar, todo eso es complicado y no tanta gente tiene la maestría de poderlo conseguir. Por eso, pues también en el perfume se hablan de obras maestras. Total. Oye, Ana, y a la hora de guardar nuestros perfumes, imagino que el baño no es muy buena idea para tenerlos, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Yo tengo un apartamento más bien pequeño, pero que tengo la suerte de que crea un espacio que es entre el cuarto de baño y los armarios que hay. Armarios, cuidado que no estoy diciendo vestidor, y yo los tengo en esa zona cerca del armario, precisamente por lo que te comentaba antes, porque es como, por un lado tengo la ropa y por otro lado tengo el cuarto de baño. Entonces yo salgo de ahí y en ese, digamos, limbo es donde decido qué me voy a poner y cómo me lo voy a poner. Pero tengo un amigo periodista que es otro fanático de las fragancias, Carlos Primo, que escribe para Icon, y os recomiendo que le sigáis porque es alucinante la pericia que tiene para describir las fragancias y las impresiones que te crean. Y le consulté a él porque sé que él normalmente las conserva las tiene en el cuarto de baño, y él me comentaba que mientras que tú no las tengas en un espacio que sea muy caluroso ni que le reciba la luz directa del sol,
en principio está todo bien. O sea, ten en cuenta que son frascos, en fin, bastante estancos. O sea, tampoco es tan fácil que eso llegue a corromperse. Lo principal, ya te digo, es que no lo pongas cerca de un radiador y que no lo pongas cerca de una ventana que de repente le vaya a pegar el sol a tope. Oye, Ana, estábamos hablando antes de fragancias que por alguna razón se ponen de moda. ¿Cuál es la causa de que una fragancia se ponga de moda? ¿Cómo se consigue eso? Pues si te pudiera contestar a esa pregunta, ahora mismo sería multimillonaria. Exactamente, creo que tendría muchos novios. No hay... Y esa es la magia, o sea, es la cosa frustrante, pero también la magia de todo este asunto. Y es que, lo que te decía, o sea, antes de lanzar una fragancia al mercado, se hacen muchos test de consumidores y muchas veces las fragancias son resultado de unos concursos que se hacen entre perfumistas, o sea, que vaya, que es un proceso que requiere su tiempo y en el que están involucradas cantidad de personas. Y al final, nunca sabes. Porque, por ejemplo, Amor de Cacharel, nadie preveía que fuese a ser el hitazo que luego resultó ser. Y lo que te decía, luego hay fragancias que están súper bien hechas, pero que por alguna razón no calan entre la gente. Y eso en su día le pasó a Angel y eso le ha pasado en Solans y ya te digo que es una gran fragancia. O sea que es un poco lotería, ¿sabes? Bueno, incluso yo sé que tú tienes una fragancia favorita, que es una fragancia de Bulgari. Bueno, yo creo que es favorita de mucha gente porque es un alucine de fragancia. Sí, el té verde. El té verde de Bulgari, que cuánta gente que nos está escuchando utiliza ese perfume. ¿Qué historia tiene? Porque a este también le pasó un poco algo similar, ¿no? Esa fragancia, bueno, para ponerte un poco en contexto lo que te decía, muchas veces lo que se hace es cuando una marca quiere lanzar una fragancia, lo que hace es recurrir a varias compañías que son las que fabrican estas moléculas y que tienen en su staff a perfumistas. Entonces se acude a estas compañías, se les presenta una idea de cuál es el tipo de producto que se quiere lanzar y varios perfumistas de varias de estas empresas presentan sus trabajos. Y a partir de ahí se elige algo y ese algo luego se va desarrollando. Entonces el té verde fue la fragancia que Jean-Claude Ellena, que es uno de los perfumistas estrella de la perfumería contemporánea, él hizo este té verde para presentarlo al concurso de, si no recuerdo mal, Fahrenheit de Dior. Uh-huh. En su día se consideró que no respondía a la idea que se tenía de lo que tenía que ser Fahrenheit. Y él contaba, que lo contó además en Pitti, en Pitti se celebra todos los años una feria de perfumería nicho y hace 1 o 2 años, con esto de la pandemia ya he perdido la noción del tiempo como todo. El tiempo total. Y él fue el invitado especial de aquella edición y él allí estuvo contando que él estuvo 2 años paseándose con el té verde, que por cierto, no es que huela a té verde, sino que huele a la idea que podemos tener del té verde, como lo que hablábamos del agua, de la higuera. Y esto, no sé de qué manera, terminó llegando a Bulgari. Bulgari lo estaba utilizando para perfumar sus tiendas. Y la gente que iba a comprar decía, bueno, ¿y esta maravilla qué es tal? Y así fue como el té verde terminó comercializándose. Y convirtiéndose en un caso de éxito. Yo creo, hombre, a ver, es ya lo que hablamos antes, es que ya que después de X años sigas estando en el mercado, en un mercado que es bastante fagocitador, que en cuanto no terminas de calar, enseguida hay otra cosa para sustituirte, pues es que tiene un mérito increíble. Y es que además creo que sigue siendo una fragancia mítica. Es mítica. Ana, estábamos hablando antes del ámbar, que te dije, no, eso me lo vas a contar luego. ¿Es verdad que existen fragancias con esperma? Pues la respuesta obviamente es no, pero es muy atractivo pensarlo.
Mira, para hablar del ámbar gris, es un material que se usa en perfumería que se entendía que era esperma de ballena, pero no es cierto. Como me han explicado desde las tiendas de fragancias y cosméticos de Autora Banuk, en realidad es una secreción que es del estómago y que es de los cachalotes, que como en inglés se llaman sperm whale, pues a lo mejor eso fue lo que potenció un poco esta confusión. Y es una sustancia que cuando hace la digestión la expulsan al mar y se va solidificando con el sol. Este no es la única sustancia animal que se usaba en perfumería, pero ya nada de esto se usa y todo tiene una alternativa química, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, pues este ámbar gris, esta sustancia, era lo que se utilizaba, que, como te he dicho, no es esperma. Hay otras ingredientes como la civeta o el castoreo que también son el resultado de secreciones animales. Pero como te decía, que nadie se asuste, que aquí no se usan animales de ningún tipo ni nada parecido, y todo eso se hace con sustitutos que se encuentran en la química. Eso como la parte de los ingredientes en sí. Si te apetece la idea de pensar en una fragancia que te lleve a la idea de retozar y sexo y tal, pues hay una fragancia que se llama Secreciones Magníficas, Secretion Magnifique, con mi francés de aquella manera, de una marca que se llama Etat Livre Orange. Y bueno, yo digo que es un poco como el Orgasme de Nars en la versión olfativa, porque... El Orgasme de Nars, que es mi colorete, cualquiera que siga este podcast sabe que mi colorete favorito es ese. ¿Sigue siéndolo? Hombre, Mini, por Dios, no he cambiado de colorete, tú me conoces desde hace, no sé, ¿qué? 18 años. Sigue siendo por eso mi te colorete. Decía, a mí me lo descubriste tú, o sea que... Ahí tengo mi orgasmo. Pues la que quiera el orgasmo en versión botella, que puede pensar en esta fragancia que comentaba. Y bueno, a ver, que volvemos a todo esto, son conceptos, que nadie piense que va a llevarse ahí el olor a sudor y a saliva que proponen. 6 años después de que esta fragancia se lanzara, Lady Gaga sacó Fame. Y ella, la narrativa de aquello era que habían tomado una muestra de su sangre para fabricarla y que también que sí la idea del semen y tal, pero vamos, ya te digo que son ideas y conceptos y que bueno, pues que es innegable que siempre van a tener un cierto tirón entre el público, aunque solamente sea por el factor sorpresa. Ana, yo estaba me he puesto muy abuela cebolleta durante toda esta entrevista y estaba contando eso, que yo me reservaba los perfumes para determinados momentos para que me evocasen un recuerdo. ¿Por qué los olores tienen esa capacidad de transmitirnos recuerdos y llevarnos a otras etapas de nuestras vidas? Pues mira, charlando sobre el papel que podía tener el olfato en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños, hablé con un psicólogo, Ángel Peralbo, que él lo que me contaba es que el olfato es un sentido privilegiado porque realiza un proceso muy rápido de captación. Entonces, una vez que tú hueles, eso va directo desde el bulbo olfativo al sistema límbico, que es el encargado de gestionar las emociones. Entonces, los olores que tenemos atesorados desde nuestra infancia están muy bien establecidos por esa experiencia tan temprana que hemos tenido con ellos. Entonces, por eso es un detonante tan rápido de los recuerdos, ¿vale? Porque enseguida llega a tu cerebro y activa esa parte del cerebro que te hace recordar o volver a esa emoción que tuviste cuando oliste ese olor. Ok. Vale. Ana, cuando hablamos de fragancias, yo creo que también es hacerlo de sus campañas de publicidad, ¿no? Porque hay algunas memorables. Entonces, me apetecería que hiciésemos un juego ahora, que hiciésemos entre las dos un repaso de 3 campañas, por ejemplo, que nos traigan algún recuerdo. A mí la primera que se me viene a la cabeza, porque además es que justo el pasado 30 de junio se subastó en París la fotografía, que no sé si tú la tendrás en tu cabeza, de Yves Saint Laurent desnudo. Totalmente mítica. Y seguro que Abraham Menéndez, que ha pasado por este podcast, la tiene en su cabeza también, en su imaginario. Pues justo nada, ya te digo, el 30 de junio se subastó en París. Y era la imagen que él utilizó para anunciar el Pugom en 1971. Uh-huh. Ahora ya ver a alguien desnudo en una campaña como que ni nos inmuta. Pero en aquel momento fue un escándalo. Y como persona
escandalosa, amante de los escándalos que era. Luego otro hito suyo fue el perfume Pium. El opium que lo utilizaba mi abuela, ese perfume. ¿Y te acuerdas de la campaña? Era como algo en Indochina, ¿no? O algo así, yo creo, ¿no? Era Linda Evangelista, que estaba como en una especie de mercado chino buscando su droga. Y el claim del eslogan era para los adictos a Visalogan. Y bueno, en aquel momento pues aquello fue... yo no sé si hoy en día esto hubiese podido mantenerse, porque en aquel momento la fragancia se prohibió en Australia y Oriente Medio, y se creó el Comité Coalición Americana contra el Opio y el Abuso de Drogas dijo que era una insensibilidad por parte de Salogan. Pero bueno, él, como ya te digo, como la verdad es que era un iconoclasta y todo este tipo de críticas le daban bastante igual, pues él lo que hizo para celebrar el lanzamiento fue alquilar un megabarco que se llamaba Pekín y hacer un fiestón allí, que creo que es una de las fiestas más memorables y dionisíacas que ha habido en la industria. ¿Me vas a dejar que te ponga este audio y a ver qué te recuerda? Chanel, pour l'homme. Ana, ¿qué te parece? Ahí yo me acuerdo muchísimo de ese anuncio, mucho. Estas mujeres que salían todas furiosas, abriendo y cerrando ventanas. ¿Y tú no te recuerdas jugar a eso de las ventanas y hacerlo egoísta? ¿O yo era la única palurda que hacíamos lo del anuncio? Pues no me dio por jugar aquello, pero sí que te puedo decir que había lo que se suelen llamar un flanker, que era el Egoist Platinum, que es la primera fragancia que yo le he regalado a un novio, y para mí sigue siendo un olor imborrable. ¿A tu novio? Y no a mi novio, porque yo era muy joven y tampoco tengo tanto interés en recordar a ese novio, pero no, una fragancia que para mí es... que la percibo, soy capaz de distinguirla entre un montón de gente. Total, yo también. Eso, y me pasa con el Armani también. El Armani de hombre, mítico. Claro, es que yo le veía usarla a mi padre. Sí, y mi padre también. Pero si hay alguno mítico, sobre todo para una teleidiota como yo, Ana, permíteme que te ponga esto. ¿Preparada? Uy. ¡Corten! ¿Lulú? ¿No has visto a Lulú? Tú la conoces. Acaba de salir. No está. Creo que sí. ¿Lulú? Oui, c'est moi. Lulú, el nuevo perfume de Cacharel. Lulú, c'est moi. Lulú, oui, c'est moi. O sea, esto yo lo he hecho con todas mis amigas... Lulú, oui, c'est moi, todo el mundo. O sea, ¿quién no utilizó en algún momento esa frase? ¿Cómo apestaba este perfume? Pero lo que molaba la campaña. O sea, esto lo utilizaban las mayores. A mí me parecía como de mayor. El Anaïs Anaïs, el Lulú, oui, c'est moi, aquel pues bote yo me lo azul. puse. Y esto me lo debí de poner como con 14 años. Sí, con 14, 15, 16. Mi primero, igual también mi primero, los nenucos y cosas así, pero bueno, lo primero que creo que utilicé fue Anaïs Anaïs. Y luego llegó este. Y efectivamente, además, recuerdo perfectamente el diseño del frasco y todo. Es que lo tengo súper presente en la cabeza. Y bueno, es que, han pasado ya 30 años, es que somos un poco mayores ya. Las cachorras están ya muy creciditas. Un poquito abuela cebolleta. Pero era eso, ¿no? Un perfume de ahí del 87, que triunfaban esas fragancias que eran hiperintensas, ¿verdad, Ana? Para esa mujer que no quería pasar inadvertida, y había otros ejemplos, ¿no?, de fragancias de este tipo. Otra que se me viene enseguida a la cabeza es
el Poisson de Dior. Ah, mi tía Esther lo usaba Poisson. Solo le pegaba a ella, o sea, ese perfume solo lo podía llevar mi tía. O sea, era mi tía olía a Poisson. Pues es curioso porque lo que sucedió en aquella época es que hubo otro de esos perfumes también voluptuosos, intensitos, que era el Giorgio Beverly Hills. Oh, me acuerdo, eso sí que era una peste. Pues bueno, parece ser que un restaurador, Richard Lavin, también pensaba que era demasiado invasivo y lo prohibió. No podías ir a cenar a su restaurante si llevabas esa fragancia. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. He de decirte que he leído luego más historias de chefs que advierten un poco sobre el uso de fragancias. Y es que al final la fragancia con el tema de la gastronomía, aunque obviamente van muy linkadas, pues precisamente, o sea, que no... que si tienes una fragancia que sea muy poderosa, pues te puede quitar un poco de la experiencia del plato. Bueno, precisamente, quizá por eso, Ana, no sé, igual tú me lo puedes decir, los japoneses por eso no se perfuman, ¿no? Porque siempre se pone al otro por delante y se respeta mucho al otro. Y muchas veces no se perfuman por no invadir al otro, ¿no? ¿Es así esto? ¿O me lo he inventado? Totalmente, y esto me lo explicó Franz Reina, presidente de Shiseido en España. Que pasó por este podcast también. Él me contaba que, claro, que es que en la cultura tradicional japonesa el perfume no tiene mucha cabida, porque allí lo que impera es el colectivo y no esta individualidad que nosotros abrazamos tanto. Y bueno, pues el tema de la fragancia, ellos lo consideran que que de alguna manera estás un poco invadiendo el espacio del otro. Con el tiempo, a medida que Japón se ha ido modernizando y abrazando más la economía capitalista, pues ha habido un ligero cambio y sí que se usan las fragancias. Pero él me explicaba que al final es un mercado súper residual y que si en Europa... en Europa, más del 50% del mercado selectivo de la belleza es la fragancia, en Japón sigue siendo... no llega ni al 5%. Qué curioso. Otra cosa curiosa, Ana, muchas veces con las fragancias ocurre que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y a mí me ha pasado con uno de los últimos regalos que me hizo mi querida Maya Ascunce, que estoy segura que está escuchando este podcast porque le encantan las fragancias y es otra fan de los perfumes como tú. Justo el año pasado, por estas fechas además, me regaló Rose & Coeur. También mi francés deja mucho que desear. Rosa y cuero. Cuéntame tú la fragancia, porque seguro que tú lo sabes contar mucho mejor que yo. Cuéntame la historia de esta fragancia. Se extendió mucho sobre ellos de Jean-Claude Ellena, del mismo que el té verde. Jean-Claude Ellena en un principio se marchó de Hermès porque se jubilaba, pero bueno, al final la pasión que tiene por las fragancias es más poderosa como para poder pensar en retirarse, y una de las cosas que ha hecho es esta fragancia. De hecho, él tiene una amistad muy, muy importante con Frédéric Malle, que es la marca dentro de la que está esta fragancia, que también es una marca bastante paradigmática porque fue la primera que de alguna manera puso en valor el nombre del perfumista, incluyéndolo en la botella. O sea, un poco el concepto que hay detrás de esta marca es que él le da carta libre a los perfumistas para que puedan hacer lo que quieran. Y esta fragancia, que a mí además es una de las 20 que tengo ahora pululando por casa, que me gusta muchísimo, es curioso porque él contaba que no tiene ni una gota de rosa, pero lo que tiene es un aceite de geranio bourbon, que este aceite en sí ya tiene un olor a rosa y es lo que hace que a ti te huela a esa rosa aunque no la tenga. Qué curioso, qué juego, ¿eh? Bueno, es que además es un perfumista que él siempre cuenta también que él ha ido depurando muchísimo su trabajo. Antes se utilizaban muchos ingredientes y a medida que se ha ido haciendo mayor, es cada vez más minimalista a la hora de componer. Y otra de las cosas que utilizó fue una cosa que se llama pimienta de Timut, creo que es de Nepal, que en realidad no es una pimienta, es una baya, y que tiene también, creo que como toques de maracuyá y tal. O sea que muchas veces el ingrediente en sí, como hablábamos de la faceta del chocolate del pachuli, lo que usas no es... A ver si me explico bien. Un mismo ingrediente puede tener muchas facetas.
Entonces los perfumistas escogen lo que consideran que puede aportar más a la idea que quieren transmitir. Pero por eso también es tan rico, ¿no? Porque no es tan concreto como nosotros podríamos intuir. Ok. Bueno, al final es que se trata de todo un arte, ¿no? El de crear un perfume. ¿Tú lo has intentado hacer alguna vez? Bueno, jamás, vamos. Yo no. Me parece dificilísimo. Es hiper complicado. Tuve la suerte de que nos enviaron a cubrir... era una presentación del perfumista de Vuitton, Jacques Cavalier, y fuimos a Las Fuentes Perfumadas, que es el sitio está en Grasse, que supongo que si Grasse lo conoces, o se considera la cuna de los perfumes, y ahí tienen una oficina Jacques Cavalier y también Françoise Demachy de Dior, y es también en Grasse porque allí tienen los campos de rosa y de jazmín, y nos llevaron allí, que es ya en sí lo que era el edificio, una construcción modernista preciosa. Bueno, fue una experiencia también bastante inolvidable, y allí nos pusieron unas batas, unas gafas, todo muy de laboratorio, y nos dejaron para crear nuestra fragancia. Y ellos, claro, cuando tú lo haces así como de amateur, pues tú vas con una pipeta y echo una gotita y otra gotita y tal, pero eso es que es precisión ya te digo que están con una balanza midiendo lo que ponen y haciendo 1000 pruebas, o sea que no sé, yo es que otras veces lo había hecho, pero había sido como más intuitivo y más lúdico, ¿no? En típico taller un poco cuando te presentan una fragancia, pero allí que estaba en un laboratorio de verdad, me di cuenta de que eso requiere una sabiduría y una técnica brutal. Bueno, al final es arte y también es ciencia, ¿no? Oye, Ana, estabas diciendo que utilizas que tienes unos 20 perfumes ahora que te vas intercambiando. Pero yo te querría pedir que hicieses un esfuerzo. Si te tuvieses que perfumar el resto de tu vida, solo con 3, solo me puedes coger 3, ni 4 ni 5, 3. Si te tuvieses que perfumar el resto de tu vida solo con 3 fragancias, ¿cuáles serían? Hemos pasado de 5 a 3. Me cuesta. Bueno, venga. No, voy venga, a 3, las 3 primeras. Y luego 2 comodines. Es que no, es que no, o sea, lo siento, no puedo entrar en ese juego porque no. Si tiene que ser 3, pueden ser 3. Si tiene que ser 5, pero no, o sea, es que para mí no existe una escala de más, de menos, es que no. Venga, no, pues es que 5, venga, no vamos a terminar este podcast enfadada, dame 5. Es que es como lo del género, me resisto profundamente. A ver, a mí me gusta mucho lo Noir de Dior, que es una fragancia que hizo Slimane cuando estaba allí, uh-huh, y que se la encargó a Francis Kurkdjian. No es para todos los públicos, pero a mí la verdad es que me gusta mucho, me parece una fragancia muy singular. Luego me gusta mucho Boy de Chanel. También Louis de Guerlain. Madre mía, Ana, no he probado ni una. Louis de Guerlain, vale, me voy a ir al Dubai Mall ahora cuando termine de grabar a probármelo todo. Pues, me encantaría que esto sirviera para que la gente las descubriera, porque yo creo que son... igual que te digo que lo noir es más difícil y que yo creo que a la gente no es para todos los públicos, un Boy o un Louis lo veo más... Veo más fácil de que gente que no está tan acostumbrada o a la que le gustan las cosas raras como a mí pueda compartir mi gusto y mi pasión por ellas. Y luego me gusta mucho, como fragancia así fresca, me gusta el Eau de Rhubarbe Écarlate. No sé si lo he dicho muy bien, pero es la fragancia de rubarbo con la que se estrenó Christine Nagel en Hermès. Y tiene un tipo de frescor que a mí me resulta... Cuando la olí fue un tipo de frescor que no tenía la sensación de haber olido nunca antes. Qué maravilla. Pues mira, ahora me lo he anotado todo. Tengo aquí la mitrechuleta con tus 5 fragancias, que no te he dejado 3, te he dejado 5. Pues no sé si he dicho las 5, pero esta, por favor, es que quiero que la gente la huela. Muda, de Comporta, porque también es otra rareza. Esta se la mandé a Natalia Berbeque,
porque tuve la intuición de que creía, no siempre acierto, ¿eh? O sea que, pero bueno, ya cuando luego le preguntaré, los gustos de la gente, mandaré este podcast a Natalia y le preguntaré, Natalia, ¿acertó Ana o no acertó? Al parecer acerté porque ella luego lo subió lo subió a su Instagram, y es una fragancia que también tiene un punto, digo, graso, y no sé si resultará muy entendible para los oyentes, pero a mí es una fragancia que me gusta mucho y que también me parece que se sale de lo convencional. Bueno, pues con así esas cinco, que yo creo que me has dado una de más, pero bueno, no te preocupes. A ver, no Onoir, voy, no, 5. He sido yo ahí rigurosa. Bueno, pero espérate, ¿quieres que te diga también para casa o no? Venga, una para casa. 2 tienen que ser. Venga, pues no vamos a el zoco. Mira, para invierno, el Russian Nights, de Frédéric Malle. Ok. Me encanta. Al principio lo leí, no conecté nada con ello, y luego lo empecé a usar y ahora me fascina. O sea, que por eso te digo que también hay veces que las primeras impresiones no tienen que ser las que cuenten. Y yo creo que esto, o sea, es que esto no falla con nadie. Abd el Kader, de Sir Trudon, que huele muchísimo a albahaca. Pero esa es vela, ¿no? ¿La otra es vela o es perfume o es fragancia? Lo de Frédéric Malle no sé si lo tiene en vela. Yo lo que tengo es el atomizador, el room spray. Ok. Y Abd el Kader es que es un aroma, un olor tan alucinante, tan... lo que te digo, que al final conecta con casi todo, o sea, con todo el mundo que yo he tenido. Vale, y es vela. Mis suegros, tuvimos... Pues... encontrarlo en vela, creo que también room spray, y luego lo tienes también en la versión esta que tienen con los camafeos. Okay. O sea que hay pueden elegir. Abanico de posibilidades. Por favor, pruébalas y ya me dirás qué te parece. No te quejarás, te he dejado 5 y 2 para perfumar el hogar. Aquí, negociando, como en el bazar de Estambul. ¿Has visto la última temporada de The Queen? Hombre, por supuesto, me he visto The Crown entera. Pues es que me has hecho sentir como la reina de Inglaterra teniendo que elegir entre sus hijos. Este episodio es buenísimo, ¿eh? Aquí buenísimo. Más, y de repente se para y se queda así como pensando. No sé cuál fue tu impresión, pero yo me quedé con que... Y él se lo explica bastante bien a ella. Y yo es que creo que no es que le quiera más, es que es el que menos peor le cae de todos. Bueno, y también quizá al que más crió, ¿no? Porque a los 2 primeros ni siquiera los vio. Bueno, pero esto ya nos da para grabarnos otro podcast. Sí, francamente. Siguiente, películas que nos inspira y series de televisión que nos inspiran perfumes. Libros que nos inspiran perfumes, aunque ese ya lo tengo grabado. Bueno, Ana, hemos tardado un montón en grabar, pero finalmente lo hemos conseguido porque yo creo que en el confinamiento ya hablamos de grabar este podcast, al final lo hemos conseguido. Solo llevamos 1 hora y 20 minutos hablando de perfumes, aunque podríamos estar 6 horas, tú sobre todo, yo escuchándote y poniéndome un poco abuela cebolleta. Que me disculpen las muletillas, pero ha sido un placer. Tenía yo también muchas ganas de tener esta conversación contigo. Un placer. Que viaje por el sentido del olfato hemos hecho hoy contigo. Espero que todo el mundo se lo apunte. Va a estar todo en las notas del podcast. Todas las marcas que hemos mencionado, Ana me las va a pasar así en resumen para que ellos la puedan poner. Y yo ahora mismo voy al Dubai Mall a oler tus 5 favoritas. Luego te cuento, te mando un WhatsApp. Ay, sí, por favor. Muchas gracias, un beso Ana. Enorme. Te mando un beso. Adiós. Chao. Chao. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.